Antes de entrar a los misterios en el Hormuz, del cual hice como una especie de crónica al mejor estilo Agatha Christie, llamémosle, pues no me dio para hacer este Conan Doyle. Vamos a hacer, quiero repasar unos titulares o unos datos, una actualización de lo que está pasando en Gaza y en concreto en Palestina, porque en estos últimos días se han dado una serie de publicaciones que son realmente un espanto. Un espanto por donde se lo mire. Primero que nada, hacer una pequeña actualización de la situación en el Líbano de muertes. Desde el 2 de marzo la cifra ha aumentado a 4.257 muertos en el Líbano, con 12.196 heridos. 4.257 asesinados desde el 2 de marzo. O sea, estamos ya yendo hacia un punto en el cual los números van a empezar a coincidir con el genocidio en Gaza. Con el comienzo del genocidio en Gaza, cuando pasamos de hablar en una semana de 5.000 a 10.000, ¿tá? Pero rápidamente se van a empezar a asemejar porque además la cosa no va a frenar. Entonces, para tener en cuenta. Bien, después otra cosa, ya ahora sí, de Gaza es... El titular de Hispan TV dice: niños asesinados por Israel en Cisjordania, no en Gaza, en Cisjordania, alcanzan su máximo desde 1967 y cita, en verdad, un informe de B'Tselem, que es una organización israelí, de israelíes, no de palestinos, de israelíes, ha señalado que solo en 2025 las fuerzas israelíes mataron a 54 niños. Solo en 2025, o sea, a razón de uno por semana. Niños y adolescentes palestinos en Cisjordania, solo en Cisjordania, ¿tá? Según, o sea, ni hablar de todos los que mata en Gaza, que sigue matando a razón de 2 por día, ¿tá? Todos los días Israel en Gaza mata 2 niños palestinos por día, y sigue manteniendo la proporción porque mata entre 7 y 8 adultos por día en Gaza. ¿Ah? Bien, pero el informe decía que es de B'Tselem sobre la situación en Cisjordania y dice... Exacto, excelente. Según el informe, entre el 7 de octubre de 2023 y el 28 de junio de 2026, 1.086 palestinos, entre ellos 241 niños y adolescentes, fueron asesinados por Israel en Cisjordania. ¿Ah? Para que tengamos una idea de que la cosa no es solamente Gaza, en Cisjordania va a empezar a parecerse a Gaza tarde o temprano. La diferencia es que como tienen menos amurallamientos, tienen menos presión para hacer y están menos concentrados. Suena muy nazi porque es muy nazi. ¿Tá? Bien, siguiente titular, una cosa espantosa. ONG urge liberación de 3 palestinas embarazadas detenidas por Israel. En total, Israel tiene 96 mujeres palestinas recluidas en sus prisiones. Las mujeres se encuentran, y escuchen esto, recluidas en condiciones extremas y en aislamiento sin precedentes. 3 mujeres embarazadas en condiciones extremas y en aislamiento sin precedente. Pero ¿quién dice esto? Lo dice la Cruz Roja. No lo dice la Organización de Palestinos de no sé qué, lo dice el Comité de la Cruz Roja Internacional. Dice que las 3 mujeres palestinas en reclusión en el sistema penitenciario israelí se encuentran recluidas en condiciones extremas y en un aislamiento sin precedentes. ¿Qué va a pasar con esos embarazos? Los controles, olvídate. Infecciones en curso. ¿Qué va a pasar? Bien, y después otro informe, y este es de la ONU, oficial de la ONU.
¿tá? Está en la página de la ONU, después podemos pasar en la comunidad, por si alguien, no creo que duden, pero si a alguien le interesa para restregárselo en la cara a algún sionista, con gusto, ponen en internet y sale al toque. Sí, yo la estoy siguiendo por las dudas que... Ahí va. Que alguien piense que Ahí va. Para comprobar. Ahí va, bien. El siguiente, sí es del, perdón, porque el otro es de una ONG palestina que cita a la Cruz Roja sobre las mujeres embarazadas, pero de la ONU, es de la ONU, y dice: Israel, primeras 3 palabras, Israel comete genocidio, dicho por la ONU, al atacar deliberadamente, y escuchen, a niños palestinos. Concluye una comisión de investigación de la ONU. Ok. Israel comete genocidio al atacar deliberadamente a niños palestinos. Concluye una comisión de investigación de la ONU. Y esto es titular de la agencia de noticias de la ONU. No es un titular de Al-Mayadin o no sé qué. Es el titular de la propia agencia de noticias de la ONU. Y continúa. Y esto es muy importante, entre otras cosas, para entender la noción del genocidio que desde que comenzó el genocidio en Gaza, hemos intentado como hacer que se entienda. Las autoridades y fuerzas de seguridad israelíes han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad contra niños palestinos, concluyó una comisión especializada de la ONU. Su informe documenta muertes, heridas, hambre, tortura y la destrucción. Y este es el punto: la destrucción de escuelas, hospitales y otras estructuras esenciales para la infancia, y aporta nuevos elementos para su conclusión previa de que ha cometido un genocidio en Gaza. La investigación en esta oportunidad abarca Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, las 3. Y dice, y es el primer informe de un órgano investigador de la ONU dedicado específicamente a los crímenes y violaciones contra niños palestinos. Sobre la base de todas las pruebas, y cita el informe formula conclusiones jurídicas y determina que las autoridades y las fuerzas de seguridad israelíes atacaron y mataron deliberadamente a niños palestinos y destruyeron sus infancias. Dice el informe que aporta nuevos elementos que sustentan la conclusión de genocidio. Y yo nuevamente voy a volver a explicar. No es la cantidad de muertos. Es ese, ¿no? El titular. Sí. Naciones Unidas. Exactamente. Es ese. No es la cantidad de niños. No es solamente lo que lo convierte en un genocidio, no es solamente la cantidad. No es solamente la virulencia del crimen, la crueldad del crimen. Es, entre otras cosas, que hayan destruido las escuelas en las cuales se educan, en las cuales que hayan destruido los hospitales en los cuales se atienden, y, como dice, que mataron deliberadamente a niños y destruyeron su infancia. Un genocidio es la modificación del patrón biológico sobre el terreno. Vuelvo a la definición. Estas son palabras textuales de Lemkin, de Rafael Lemkin, del libro en el cual define el genocidio. ¿Qué es el patrón biológico? En este caso son los niños. 1 niño, 2 niños, 3 niños, 4 niños, 5 niños. Un montón de niños es un patrón biológico. ¿Por qué? Porque están vivos, son niños. Eso es un patrón biológico. Están sobre el terreno. ¿Dónde están? En Gaza, en Cisjordania, en Jerusalén Este. No están en China, no están en Mongolia. Si no, no los matarían. El problema es que están en Gaza, están en Cisjordania o están en Jerusalén Este. Entonces, la noción del terreno es vital para entender el genocidio. No los mataría si estuvieran en Ulan Bator, no los matarían si estuvieran en Tanganica. Los matan porque son niños palestinos que están en Gaza, en Cisjordania y en Jerusalén Este, que son los territorios que le interesa a los israelíes, y no los mata a todos. Por eso habla de la modificación del patrón biológico.
mata la suficiente cantidad de niños y destruye la suficiente cantidad como para arruinar la infancia de esos niños, para que dejen de ser quienes son. Eso es un genocidio, no es la cantidad. Es destruir la identidad de lo que se es, de lo que una cultura es. Eso es un genocidio. Bien. Aclarado el punto, entonces ahora sí voy a ir a las novedades en el estrecho de Hormuz, o sea, como una especie de pequeño análisis. Me traje un montón de apuntes porque hay cosas que son medio delicadas, entonces quiero como leerlas sin patinar sobre el lenguaje. Bien, ustedes estarán al tanto de los ataques, que supuestamente un dron que ataca, un dron iraní que ataca a un barco que estaba intentando pasar por el estrecho de Hormuz, y la respuesta, bien, eso es mentira, eso es falso, y voy a explicar por qué. Bien, antes que nada voy a explicar cuál es el motivo por el cual vuelve la escalada a Hormuz. Estados Unidos está desviando el foco de atención hacia el estrecho de Hormuz, y presten atención porque esto es importante, para quitarlo del Líbano. El problema es que el foco estaba muy metido en el Líbano, y el tema es que en el Líbano Israel le estaba yendo muy mal. Entonces lo que hace es sacar el foco del Líbano y llevarlo de vuelta al estrecho de Hormuz. Porque lo que quiere es encubrir el fracaso de Israel en la invasión, porque Israel fracasó en la invasión. Si tiene que ahora recurrir en lo discursivo al ejército del Líbano, es que fracasó. Si Donald Trump dice que tiene que encargarse a Abu Muhammad al-Jolani, el degollador que tiene en Siria, que le dicen presidente, es porque fracasó, es porque Israel fracasó. Es muy sencillo, fracasó. Otro fracaso más, anotamos en la pared. Bien, pero el problema es que esto es una gran complicación para Estados Unidos. Que haya fracasado en el Líbano Israel es una gran complicación, y quiero explicar por qué. La idea de la invasión del Líbano es para desenganchar a Israel de la guerra en Irán. Todos estábamos viendo lo que estaba pasando en Israel cuando se estaba enfrentando directamente a Irán, cuando estaba acercando los aviones al espacio iraquí para lanzar los ataques sobre Irán. No, en ningún momento se metió en el espacio aéreo iraní. No, de hecho, no pudieron los estadounidenses. Lo que pasó es que estaban demoliendo Israel. Irán estaba demoliendo Israel. Entonces lo que tenía que hacer Estados Unidos era, como no podía garantizar su seguridad, porque todos los sistemas TAD y todas las defensas antiaéreas no funcionan. Tengo un número reciente de Ted Postol, que es que las baterías Patriot funcionaron a un 3%. Según datos que estuvo averiguando el Pentágono, 3%. No es defensa para nadie. ¿Está? Entonces fracasó Israel, pero fracasó Estados Unidos en proteger a Israel. Entonces lo que hace es, anda al Líbano, encárgate del Líbano, toma el juguete y desenganchate de esto, porque el problema es que si no te van a aplanar. ¿Cuándo viene el acuerdo? ¿Cuándo viene el famoso memorando de acuerdo? Cuando Irán le mete unos misilazos a Israel por los ataques al Líbano. Dice, bueno, me cansé. Le metió 4 misilazos, o cuánto sea. Pusimos la imagen muy graciosa de un colono al lado de un misil que era 10 veces más grande que él. Y ese era uno de tantos. Entonces Estados Unidos dijo, ¡pua! Vamos a firmar un acuerdo ya. ¿Está? Ahí empezaron las pantomimas, los cosas. Lo que pasa es que a Donald Trump, como ya está medio harto, se le fue la olla y ahí metió la pata. Ahora lo vamos a analizar también. Entonces, además el problema es que la defensa de Israel, la utilización de esos misiles Patriot, son misiles que no estaba utilizando en el ataque, que sí estaba necesitando para atacar, porque algo de daño estaba haciendo Estados Unidos sobre la infraestructura iraní. Entonces eso sí le servía, y sin embargo tenía que andar cazando misiles bailarines iraníes sobre el espacio aéreo iraní, porque los israelíes son unos inútiles en la defensa, porque estaban desperdiciando baterías de la cúpula de hierro en misiles que no iban a poder atacar, y ahora no los tienen para los cohetes de Hezbollah.
Se patinaron todo en operaciones de propaganda y ahora cuando los necesitan de verdad, por eso está, el peligro de Hezbollah, porque no tienen interceptores de las baterías de la cúpula de hierro para cumplir su función, que son los cohetes de Hezbollah o los drones. ¿Se entiende? Es todo cómo hacer todo mal. ¿Cómo hacer todo mal? ¿Tá? Entonces, el asunto era, bueno, con este acuerdo buscar un subterfugio. Bien, hay otros problemas que están enganchados a esto. Ante el fracaso en el Líbano, Israel comenzó a hacer lo que hace siempre, que es bombardear civiles. Y esto, sumado a la invasión misma, hace que, y esto es muy importante porque vimos los números de aprobación de Israel en Estados Unidos, hace que el sistema político de Estados Unidos siga afirmando su rumbo de distanciarse no solo de Israel, del lobby israelí. Y este es un gran problema para Israel y para el lobby israelí. ¿Tá? Y por supuesto eso pone al lobby mismo en una lucha existencial porque pierde más efectividad e influencia. Y es una lucha que no está programado para ganar. Quiero que se entienda. Y acá vamos a empezar a entender el jueguito de quién maneja quién y que los judíos que dominan el mundo y todas esas leyendas urbanas que les deben contar las mamás árabes a sus niños antes de acostarse a dormir. ¿Tá? El lobby israelí está pensado para defender el Israel belicista, el Israel que ataca, el Israel del estado de apartheid, el Israel que está permanentemente en guerra. Para eso está diseñado el lobby israelí. El lobby israelí, los integrantes del lobby israelí entendieron que encuentran influencia gracias a la propia movida del lobby sobre el sistema político y sobre otros lobbies, y eso no lo quieren perder, e Israel no se lo va a hacer perder. Entonces también hay una lucha en la cual el lobby israelí tiene que pensar cómo hacer para reformular el asunto de Israel, porque no quiere perder esa influencia que tiene, que depende de Israel, pero que no va a perder. Los integrantes del lobby israelí no van a perder. ¿Se entiende? Decíamos que el lobby fue creado para alimentar un estado en guerra, un Israel en estado de guerra permanente, y estas guerras le aseguran mantener la protección de un poder hegemónico que garantice su seguridad. Por eso es que Israel, la ideología sionista que impera, es la del sionismo guerrerista. Hay sionismos pacifistas. Hannah Arendt era una sionista pacifista. Todos estos son guerreristas, desde Ben Gurión hasta Netanyahu. ¿Tá? Esto fundamentalmente siempre le iba a venir bien a un poder occidental que tiene que pensar una región desde el caos, o sea, no puede controlarla. Entonces lo que tiene que hacer es sumirla en el caos, en la violencia y en la destrucción. Ya está. Es muy sencillo. ¿Tá? Y cualquier similitud con Latinoamérica es pura planificación. ¿Tá? Bien, si bien Estados Unidos estaba esperando y trabajando activamente para usar el paraguas propagandístico del memorando de acuerdo, es decir, que el memorando de acuerdo le hiciera pintar al mundo que estaba buscando una solución y todo lo demás, para volver a los ataques militares directos, lo que lo llevó a acelerar el asunto fue, y acá viene el misterio, algo que ocurrió el miércoles 24 de junio, de lo cual muy pocos hablan. Se habla del ataque del jueves, pero no del miércoles. Y esto fue algo que alarmó mucho a Estados Unidos y tiene que ver con algo que había pasado antes. Omán había anunciado el miércoles mismo que la ONU, que había autorizado a la ONU el día anterior, y presten atención a esto, usar el canal omaní de navegación por el estrecho de Hormuz para que realizara una especie de operativo de evacuación, o sea, salida de buques, de varios barcos que decía que estaban varados dentro del Golfo Persa. Varios de estos buques, y presten atención, perdón, voy a contar algo porque acá es donde el diablo mete la cola.
Esto lo resuelve Omán luego de que su sultán, es decir, su autoridad máxima, estuviera reunido con Abbas Araghchi, ministro de Relaciones Exteriores de Irán, y Muhammad Khalibaf, vocero del Parlamento y uno de los principales negociadores de Irán, ambos miembros del gobierno iraní. Van a Omán, conversan con el sultán, después el sultán comunica a la ONU que autoriza el pasaje seguro gratuito. Y uno dirá, pucha, pero esto va contra el bloqueo que había establecido la Guardia Revolucionaria el domingo, ¿no? Si vos ofreces paso seguro gratuito por el canal omaní, que cada uno pase como perico por su casa, se complica el asunto. Sin embargo, la Guardia Revolucionaria no dijo nada. No dijo nada el martes y no dijo nada el miércoles. Pero además, lo interesante es que circularon más o menos unos 70, 80 buques. Perdón, voy a volver a los apuntes para no... ¿Sí? Para no mear afuera el tarro. Exactamente. Por el estrecho de Hormuz en su totalidad. Y la mayoría circuló por el canal iraní. ¿Por qué? Porque eran buques petroleros. Y el problema es que los buques petroleros, saquen la cuenta, ¿cuánto está el barril de petróleo ahora? $70. 70 por medio millón de barriles, ¿cuánto es? Es una tonelada de dinero, es un montón. Entonces no se la van a jugar. O sea, llevan mucha plata, pero además llevan mucha plata y están arriba de una bomba, porque el petróleo es combustible. Entonces no se la van a jugar. Van a cruzar por el canal iraní, que les ofrece seguridad. Sencillita la cuenta, muy sencillo. Además el canal iraní tiene más calado. O sea, es más profundo y por lo general los buques petroleros necesitan más calado porque no están hechos de la misma forma en que, por ejemplo, un buque portacontainer que tiene menos calado. Ese sí puede pasar por el canal omaní. Bien, hasta ahí todo bien, todo divino. El problema es que Estados Unidos no le venía bien porque todos los buques petroleros estaban pasando por el canal iraní. Entonces tenía que actuar de alguna manera. Bien, a todo esto la Guardia Revolucionaria muti por el foro, ¿tá? No decía absolutamente nada. Pero el jueves 25 de junio, y acá sí vamos a la parte que ustedes conocen, pero la vamos a contar desde otro lugar, el Reino Unido, y esto está en Al Jazeera, está en la BBC, está en todo el mainstream media, como le quieras llamar, está la noticia, está y la referencia está. El Reino Unido le sugiere a un buque de bandera de Singapur una tercera ruta. O sea, que no circule ni por el canal omaní ni por el canal iraní, sino que utiliza una ruta que le da más cerca de las costas de Omán. Y cuando el buque ya había salido del estrecho de Hormuz y estaba en aguas del Golfo de Omán, es atacado por un misil y el propio Reino Unido lo consigna de origen no identificado. Y no era un ovni. ¿Tá? No identificado. Pero es muy importante la especificación de no identificado, porque uno podría decir, eso que era un ovni es decir, era un ovni. Claro. Y alguno es iraní. Bueno, sin embargo, lo importante es, Irán no se atribuye el ataque. Todas las intervenciones militares que hizo, sí se las atribuyó. Pero esta no. Y además no ocurren dentro del Golfo Persa. Como es su costumbre, Irán actúa dentro del Golfo Persa. Cuando hace una maniobra ofensiva, la hace contra un blanco militar, no contra un buque. Los buques, cuando los quiere bloquear, los ataca dentro del Golfo Persa. Esto ocurre en el Golfo de Omán, o sea, del otro lado, y no se atribuye la autoría. Pero guarda silencio, tampoco lo desmiente. Y acá viene lo interesante. Horas más tarde, la Guardia Revolucionaria publica un comunicado indicando que la propuesta del canal, y atento a esto porque es fantástico, porque además leí el comunicado en inglés y lo estoy traduciendo literal.
Horas más tarde, la Guardia Revolucionaria publica un comunicado, esto es texto mío en verdad, indicando que la propuesta del canal, y acá sí ya voy, del canal de la ONU no había sido informada a Teherán. No había sido informada a Teherán. ¿Qué es Teherán? La capital de Irán. ¿Qué supone uno? Cuando uno habla en esos términos puede ser el gobierno. Sin embargo, dice Teherán, no dice el gobierno. Porque Calibaf y Abbas Araghchi habían estado hablando el martes con Omán. Bien, y que todo buque, continúa el comunicado, pero ya es texto, estoy como parafraseando, y que todo buque que no transitara con la coordinación de la autoridad que Irán estableció para la circulación del estrecho, quedaba a su propia suerte, no pudiendo Irán garantizar su seguridad. En verdad el comunicado es mucho más... Me dejó intrigado porque dice, no puede garantizar ni el aseguramiento. O sea, como que estuvieran, parte del servicio que ofrecen es un seguro. Lo cual me dejó de cara, ¿tá? Porque ya es un nivel de sofisticación de otro planeta, ¿no? Sin embargo, y en ese mismo comunicado, no se atribuye el ataque y no lo menciona en absoluto. Y es horas después del ataque. Cuando Estados Unidos empieza a acusarlo de haber atacado, saca el comunicado, pero no menciona el ataque, no dice fuimos nosotros y no dice no fuimos nosotros, no lo menciona, y dice la propuesta no fue informada a Teherán. Entonces, ¿cómo se lee esta situación? Es difícil de leerla, vamos a empezar, porque quiero ser honesto, y vamos a empezar con el especulómetro, porque yo no conozco la política iraní y ciertamente no hay un medio occidental que conozca la política iraní. Entonces, hay dos formas de pensar esto. Abbas Araghchi y Calibaf fueron a transmitirle el espíritu del comunicado del memorando de acuerdo, que era el libre tránsito, pero el problema es que o Calibaf y Araghchi se apuran o los omaníes se apuran. ¿Por qué? Porque en verdad esas eran condiciones que se iban a garantizar si estaban cumplidos los otros puntos del memorando. Y la delegación abandona porque entiende que no se cumplieron los otros puntos del memorando. Y por eso la Guardia Revolucionaria cierra. Aún así, me parece que la idea es, no sé si de la Guardia Revolucionaria y el gobierno iraní, o solamente el gobierno iraní, hacer algo que es muy característico y que a veces incluso a vos mismo, primo, te ha frustrado mucho, que hacen los musulmanes, que es honrar la palabra dada incluso ante la violación del acuerdo. Pila de veces me preguntaste, ¿por qué jamás cuando los israelíes? Y digo, porque están honrando su parte del acuerdo, están mostrando al mundo que honran su parte del acuerdo. Una posibilidad es que el gobierno y la Guardia Revolucionaria hayan pensado en esto, tipo, bueno, sigamos, comuniquémosle a los omaníes, o a lo mejor, si los omaníes nos hacen esta propuesta, nosotros decimos, bueno, no pasa nada. Pero el tema es que en algún momento había que reaccionar, porque ¿cuál es el gran problema? Y acá es donde tengo la sospecha de que tal vez la Guardia Revolucionaria actúa con inteligencia, no porque ataque en forma anónima, sino porque no ataca porque sabía que iba a haber un ataque. Porque es leer la situación política general. Yo tengo una pregunta después. Dale, sí. El ataque ocurre no cuando los buques transitan por el canal de la ONU, sino cuando aparece Inglaterra a ofrecer un tercer canal alternativo. ¿Qué es lo que hace con eso Inglaterra? Desconoce los dos tratados vinculados de alguna manera al memorando. Entonces lo que está tratando de decir Inglaterra es, hacemos lo que queremos, seguimos haciendo lo que queremos, esto es libre, la libertad es libre. Y de repente aparece un misil que le recuerda, no, mijito, la libertad no es libre. Ahora, el problema es, si a mí me interesa decirle, no, mijito, la libertad no es libre, tal vez me interese atribuirme la autoría, porque estoy defendiendo el bloqueo,
Sin embargo, aparece del otro lado y yo no me atribuyo la autoría. ¿A quién más le conviene que fracase el acuerdo? ¿Quién está desesperado porque fracase el memorando de acuerdo? ¿Qué país está desesperado porque fracase el memorando de acuerdo? Empieza con I y termina con L. Bingo. Israel. ¿Se entiende? Tengo esa sospecha. Porque además sigue el patrón de otros ataques encubiertos que ha lanzado Israel sobre estados árabes, sobre Qatar, sobre Bahrein. ¿Se entiende? Bien, terminó el cuento. Mi pregunta es la siguiente, que hace días que la tengo en la mente. Acá se ve el tal mapa, está el estrecho de Hormuz. Sí. ¿No? Acá está el puntero mío. Sí. Acá está Irán. Fantástico. ¿No? Y esto es Omán. Sí. En la línea roja acá lo hice porque busqué Omán en el mapa. Exacto. Entonces, insistentemente dice, bueno, se van a juntar Irán y Omán para ver las condiciones del seguro, de no sé qué, porque las aguas territoriales, esto le corresponde, no son aguas internacionales, como a veces dice Sí, no. no sé quién de Estados Unidos, y le dice, no, boludo, no es una agua internacional. Pero a todos entonces, como que lo quieren ganar con la retórica, ¿no? Ah, son aguas internacionales. No son aguas internacionales. Entonces, mi pregunta es, ¿qué onda con Omán? En varias cuestiones, ¿no? Porque Omán como que logra como pasar ciertamente desapercibido. Entonces tengo varias dudas. Primero, ¿por qué no se la dan a Omán? Sí. Yo si fuera Estados Unidos, hago acá, mirá, invado Omán, ¡hop! Ya está. Se terminó el problema. Claro. Bien. Y no se la dieron, no sé si le tiraron un cuetazo a Omán a alguien. No, yo creo que en verdad esta puede ser. ¿Hay bases norteamericanas en Omán? No. Tengo todas esas preguntas. No. Porque Omán es un estado suní. Omán al mismo tiempo no es aliado de Irán. No. Militarmente. No. No estuvo defendiendo a Irán. Exacto. Ni a los yemeníes, ni a. Exacto. Omán juega un papel. Pero después dice Irán, tenemos que hablar del canal. ¿Cómo no? Vamos a hablar del canal. Y habla del canal. Sí. Cada vez que lo invitan. Y ya dijo que va a cobrar servicios también. Sí, que van a acordar con Irán. Claro, exactamente. O sea, la van a ver pasar como pelotudo. Bueno, ¿qué onda con Irán? Claro. Bueno, Omán probablemente sea de los estados más interesantes en cuanto a la política regional. Sea probablemente de los más interesantes, porque si bien tiene algunas alianzas con Estados Unidos y en algún momento ha operado un poco en favor de Estados Unidos, no ha llegado, pero ni siquiera al nivel de Qatar, que con todo Qatar casi que se podría decir que con respecto a los otros es un estado neutral, porque los otros directamente son unos esbirros, unos vasallos de Estados Unidos. En la escala, Qatar está un poco más, digamos, como más en una posición más neutral, y Omán está en una posición muchísimo más neutral. Y eso es lo que me parece que eso es un juego, además, que al igual que Suiza, como siempre los estados neutrales, cumplen funciones para ambas partes, o sea, son beneficiosos para ambas partes. Es como Singapur. Singapur es un estado neutral en muchas cosas. Y Singapur, al igual que Suiza, por ser estado neutral, es una enorme lavadora de cualquier tipo de negocio que no puedan blanquear los estados. Entonces, Omán tiene sus propios negocios, tiene sus propios acuerdos, tiene sus reservas de petróleo, vende petróleo, está todo bien. Pero Omán históricamente se ha ubicado como muy lenta y estratégicamente en una posición neutral, porque de alguna manera entendió, y los otros estados supieron entender. Es rara la bandera Omán. Exacto. ¿Qué es esto? Por Dios. Todo perdón. Me da decapitación. Claro, y además es un sultanato. O sea, primero que nada, ellos mantienen el dibujo original. La bandera iraní tiene también dos sables de dos puntas. Lo que pasa es que está como más artístico, está más, ¿cómo se dice ahora? Minimal. Claro. La bandera iraní es mucho más moderna. Esta es la original. Esta es la que hizo el sultán. Esta es la que hizo el primer sultán, que fue tipo, tiró las cosas ahí y dijo a alguien, haceme un dibujito y ya está.
No, Omán creo que en ese sentido ha operado siempre en una posición mucho más neutra, pero lo que me parece interesante es que, un poco al igual que Suiza, Omán opera desde una posición neutral, pero sabe perseguir sus propios intereses y sabe cuáles son sus intereses y sabe cómo hacerlos, jugar, entrar y salir dentro de los intereses ajenos. Entonces me parece que este Estado que supuestamente es tan aislado, del cual hablamos muy poco, del cual las veces que hablamos es para hablar peste, porque pero que es clave, ¿no? Sin embargo, claro, está jugando un rol descomunal, de la misma forma en que lo está jugando Pakistán. Pakistán es otro cantar, porque en verdad Pakistán está mucho más enlazado con los intereses estadounidenses, y el tema es que, pero Pakistán no son pelotudos, es una dictadura militar que tiene, sin embargo, una gran capacidad de lectura política y diplomática. Entonces, los pakistaníes son militares muy astutos, y los omaníes claramente demuestran ser, claramente, ahí está. Esto es nuevo. El jefe de Estado Mayor de las Fuerzas. Son dos monigotes, perdón, baja, claro, parecen muñecos de torta, están ahí. De las Fuerzas Armadas de Irán. Las Fuerzas Armadas de Irán no están haciendo nada por Irán. Las Fuerzas Armadas de Irán están adjudicadas, al, fíjate vos, uniforme negro. Este sería el de Irán, claro, porque está al lado de la bandera, por supuesto. Claro. Uniforme negro. La Guardia Revolucionaria tiene un uniforme un poco más gris. Vos decís que mandaron al portero. Mandaron al portero, o sea, tipo, che, pero ¿no es importante que para Irán llevarse bien con Omán? Sí, por supuesto, bueno. Por supuesto. Pero vos decís que todo por guita, y el tema ahí es guita. No es solamente plata, no, es ante todo seguridad. Y esto, mirá, está buenísimo porque exactamente, te diré, mirá, la plata es el menor de los problemas. El tema es la seguridad, porque es la seguridad para defender la plata, entre otras cosas. Pero para garantizarle seguridad a los gobiernos, para garantizarle seguridad a las poblaciones. Ahí hay otro. Ahí está. El ministro de Defensa de Irán. De Irán, claro, ahí está. Impresionante, recién lo conocemos. Las Fuerzas Armadas del Sultanato. Del Sultanato, claro. De Omán. Vale. Este es un acercamiento institucional, esto está muy bueno. Porque está bien, el ejército de Irán no estará ofreciendo la resistencia, no está peleando la guerra contra Estados Unidos, pero cumple funciones institucionales y entra dentro del esquema de la soberanía. Porque aparte no se saca la foto con Netanyahu. No, por supuesto. No, por supuesto. No, y además lo que está diciendo es, che, esto va para adelante, porque les explico, en unos días va a haber una reunión de, no recuerdo si eran ministros de Defensa o ministros de Relaciones Exteriores, de todos los países de la órbita árabe, excepto Siria, con Irán, o sea, incluyendo a Irán. ¿Tá? O sea, va a estar Pakistán, va a estar Irán, va a estar Omán, va a estar Yemen, va a estar, o sea, van a estar tutti. No, Yemen no sé qué hará, porque Yemen está en un puterío bastante interesante, estuve viendo ahora. Me parece que a Ansarala se le acabó la paciencia. Me caen re bien. Bien. Entonces, esto es un acercamiento diplomático, militar, que muestra que la mano viene de acuerdo de seguridad. Lo que Putin hablaba en la carta que el G7 o la OTAN se pasó por donde no le da el sol, cuando hablaba de la indivisibilidad de la seguridad. La seguridad no puede ser cualquier cosa ni estar en manos de, por ejemplo, la seguridad del Golfo no puede estar en manos de Estados Unidos. Simple y sencillamente por lo mismo que decía De Gaulle cuando decía que rechazaba la OTAN. Porque no viven ahí. De Gaulle rechazó la OTAN cuando se estaba conformando porque decía, en última instancia el garante de la OTAN es Estados Unidos y el problema es que Estados Unidos no está en Europa.
y no va a velar por nuestros intereses. Tenemos que hablar entre nosotros. Además de la OTAN, tenemos que tener otro constructo, o si no, la OTAN nos va a chupar. ¿Qué fue lo que pasó? Listo. El resto es historia. ¿Me explico? Así que está. Eso es. No sé si logré satisfacer tu curiosidad, pero. Sí, pero me darás la razón que es un país que está en un lugar igual de clave que Irán. Sí, claro, por supuesto. Que comparte con Irán, que Irán nunca le cuestiona su lado del. Y que no se lo cuestiona a nadie, porque Exacto. no escuché a nadie decir, bueno, porque si legalmente, si Omán le dice, no, por este lado pueden pasar tranquilos. Legalmente tendría razón, después que pase no es otro tema, ¿no? Pero no escuché en ningún país occidental cuestionándole a Omán nada. Claro. No, que no puede hacer Irán esto, que lo que Irán hace es terrible. ¿Y a Omán? No le dicen nada. Claro. Es como raro, ¿no? Claro. Omán lo que pasa es que ha sabido honrar, pero además la otra cosa es que la primer jugada que hace Omán, porque aclaremos también, porque Omán hace un movimiento inteligente. El sultán vuela, está a años luz. El sultán primero concede el martes el paso seguro, llama a la ONU, ¿tá? O sea, dice, che, gurises, usen el paso seguro para acá, no hay tarifas. El jueves cuando se reúne, el jueves cuando charlan por teléfono con Araghchi, ya con todo el desastre sobre la mesa, charlan de las próximas reuniones, y Omán emite un comunicado en el cual aclara que van a seguir trabajando en la solución y que Omán va a cargar tarifas también. ¡Chau! Entonces, y Donald Trump hace... Mira un dato acá rápido que encontré. ¿Sabes cuál fue la última vez que un presidente de Israel visitó protocolarmente a Omán? Debe ser hace poco, ¿no? Nunca. ¿Nunca? Ah, interesante. No, porque es Emiratos Árabes, está. Dicen que hay versiones de prensa que Netanyahu en el 2018 sí. habría hecho una visita secreta. Sí. A el oficial Mascate. Exacto. Que esto lo publica Al Jazeera. Sí, exacto. Pero que no era protocolar. O sea, no, claro. No, creo que fue para... Protocolarmente, o sea, oficialmente nunca. No, claro. Estamos hablando de vínculos complicados porque creo que el presidente de Israel se ha reunido con... Sí, excepto, por ejemplo... a Irán deben haber ido... a Irán no, a Irán en la época del Shah. Claro. A Irán en la época del Shah. No, ni siquiera tengo la certeza. Pese a que ellos defendían mucho al Shah y, para tu sorpresa, en un principio defendieron mucho la revolución islámica, ¿sabes? Irán, de hecho, el famoso episodio Irán contra, ¿te acordás? Fue una venta de armas que propició Israel. O sea, es Israel que convence a Estados Unidos de vender de esa venta de armas. En un principio, la revolución islámica e Israel tenían un alineamiento común que era contra la Unión Soviética, y en eso estaban juntos. Y después, cuando cae la Unión Soviética, se pudre todo. Pero, o sea, Omán, volviendo a tu pregunta, ha mantenido de forma muchísimo más coherente una política en contra de Israel por la usurpación de Palestina, porque ese es el origen, y ese fue el motivo del boicot del petróleo en el 73, y ha sido más congruente. Y creo además yo que, entre otras cosas, su propia ubicación geográfica lo aleja un poco del asunto y lo pone en un eje en el cual no genera, o sea, está en una posición clave, no genera mucho problema, pero puede generar mucho problema. ¿Me explico? Uh-huh. Ya estamos viendo todos los problemas que genera Irán. Si Omán se pusiera en ese plan, sería el peor de los dolores de cabeza. Entonces creo que, entre otras cosas, no hay un ataque a Omán porque Omán demuestra la posición neutral de siempre, prudencia, intento de acercamiento, y no genera problemas. No se mete en los problemas, entonces por lo menos es una ficha es una ficha fuera del conflicto, ¿tá? A diferencia de Emiratos Árabes,
que Emiratos Árabes, muy convenientemente los ingleses, cuando le asignan el territorio, le cortan el acceso al estrecho de Hormuz, probablemente intuyeran algo, sabían algo, tenían otros planes, y Emiratos Árabes es terriblemente beligerante en contra de Irán, terriblemente beligerante en contra de Irán, pese a tener sus acuerdos, ¿no? Como todos. Medio que redondeando y cerrando, te leo algunos mensajes. Dale. Alejandra dice, creo que van a activar los grupos terroristas en Irán, el Jolani en el Líbano y Arabia Saudita en Yemen. En Yemen me parece, en Yemen me parece que se están activando porque Ansarallah está en levantamiento y estuve leyendo en The Cradle que probablemente sea por una potencial invasión. Así que eso, Ansarallah, como siempre, 3 pasos adelante. En el Líbano, difícil que el chancho chifle, y explico por qué. Al Qaeda ya se comió un palizón descomunal de Hezbollah en Siria. Después Bashar al-Assad echa a los de Hezbollah de Siria y no pudo seguir. Pero se comió la paliza de la vida y el ejército del Líbano, Hezbollah combate contra Israel, espero que se entienda. Esa es la experiencia de combate que tienen. O sea, no son nenes de pecho. ¿Tá? Y después Irán, la veo complicada. ¿Qué tal te fue? Dice, Panamá, Gibraltar, Suez, Bab el Mandeb, Hormuz, Malaca, 360 grados de Imperio Británico, Lloyds, siga. Sí, tal cual, es Lloyds. De hecho, ya es brillante el comentario porque es lo que venimos diciendo hace un tiempo, que es el estrecho de Hormuz en verdad no lo cierra Irán, lo cierra Lloyds de Londres. Ese es el verdadero cierre del estrecho de Hormuz. Y un dato interesante, ¿sabes? Hapag-Lloyd, que es una firma naviera asociada al Lloyds de Londres, no es una empresa, es el Wall Street de los seguros. Pero Hapag-Lloyd no tiene ningún navío dentro del estrecho de Hormuz. Dijeron en un comunicado, ya lo sacamos todos. ¿Cómo lo sacaron? Me parece que hubo alguna conversación ahí entre Londres y Teherán. Y acá te hablan de la energía verde y los Reyes Magos. Claro. Alejandra dice, es verdad, cómo rompen con el fenómeno eléctrico. En Irán están divididos pero no peleados. Exacto. Es tal cual. Por eso es que yo aclaraba que a lo mejor era o bien una maniobra conjunta de... quiero aclarar algo, porque entré al estudio diciéndote algo y ahora lo voy a decir. El asunto fue una maniobra conjunta entre la Guardia Revolucionaria y el gobierno, o una jugada del gobierno. Y después la Guardia Revolucionaria se la sale a cobrar. El más inteligente de acá es el orden clerical. Es el más inteligente. El más inteligente, ¿por qué? Porque cuando se planteó, vean la descomunal, estratosférica inteligencia política del orden clerical iraní. Se plantea el gobierno y la Guardia Revolucionaria, sobre todo el gobierno, ve una oportunidad en la firma del memorando de acuerdo. En el comienzo de las conversaciones, el orden clerical llama, tengo entendido que personalmente Mojtaba Jamenei llamó a Jalibaf para charlar y para preguntarle si él en lo personal estaba de acuerdo. Jalibaf lo anima y le dice que sí, y esto es brillante. Mojtaba Jamenei hace votar a 4 generales, no de los que toman las decisiones, sino a 4 de los que no toman las decisiones de la Guardia Revolucionaria. Dice, ¿qué piensan ustedes? Y los 4 votan a favor del memorando. ¿Sabés lo que hace entonces Mojtaba Jamenei? Emite un comunicado al pueblo iraní en el cual le dice, en lo personal yo no estoy de acuerdo con sacrificar de esta forma la sangre derramada. Creo que se puede obtener mucho más y hay que esperar. Pero me veo superado en la órbita del gobierno iraní por la Guardia Revolucionaria y por el gobierno. Entonces,
me uno al pueblo y cedo la responsabilidad de esto y me mantengo unido al pueblo en la necesidad de seguir resistiendo al enemigo. Formidable. De todo esto, ¿quién va a salir bien parado? El orden clerical. Es el más inteligente, claramente. Aquí, ¿qué tal te fue? Hizo una especie, es un chiste, que te lo voy a contar, que te cuenta el chiste que hicieron. Si no tiene palabras que hagan que nos complique el... Pachalandia, no, dice, Inglaterra, mandemos un buque a ver qué pasa. Irán, pasaron cositas. Algo así. Entre este comunicado y los videos de Lego Irán están a un nivel Capusotto. Sí, formidable. Sí, tal cual. Omán es lo que queda del Imperio Otomano. Son mucho más poronga que los Saud. Sí, tenés razón. Dice, ¿qué tal te fue? Sí, sí, claro. Con los otomanos no se jode. O sea, vos podrás decir podrás decir de Erdogan un montón de cosas, pero el tema es, Erdogan es el titular y el que está ahora en el poder del Imperio Otomano. Turquía es la herencia del Imperio Otomano. Claro, yo la tenía ahí, Turquía, otomano, ¿no? Sí, esto, claro, Omán, nada. tiene 2000 años de mandar en la región, ¿no? Cuando dice son los porongas, sí, claro, y tiene mucha razón. El control del Imperio Otomano llegaba hasta la península arábica. ¿Por qué? Porque los saud no eran nada. Los saud empiezan a ser a partir de que Inglaterra les dice, che, tengo esta montaña de petróleo que necesito que administres. Los saud no existían. La península arábica era un crisol de tribus, entre las cuales estaban los hashemíes del rey de Jordania, que bla, bla, bla. Pero a los dos grandes poderes, en palabras de Pachalandia, los dos grandes porongas de toda esa región son los persas, los otomanos y los egipcios. ¿Está? Así nomás. Muy sencillo. El Golfo por algo se llama persa, ¿no? Exactamente. ¿Está? Y son los persas, los otomanos y los egipcios, y te explico. Ya están conversando y se van a volver a encargar de la seguridad de la región, porque además, primero que nada, son 3 estados islámicos y conversan de taquitos. Son 3 estados, son dos estados islámicos suníes con uno chií. Y los problemas que hay entre chiíes y suníes son más un cuento occidental que otra cosa. Van a llegar a un acuerdo. Por eso te digo, el tema de la plata es el menor. Plata hay, todos ellos tienen. Muy bien, finalizamos por hoy, ¿te parece? Fantástico, muy bien.